Ya, nuestro tema es la Revolución Francesa. Revolución Francesa. Al periodo que va desde 1770 y 1820, se lo ha considerado, se le ha dado el nombre como la era de las revoluciones. Al periodo que va de 1770 y 1820, se lo ha llamado la era de las revoluciones. ¿Qué es una revolución? Una revolución produce una sustitución violenta de las personas que están en el poder y cambia el sistema político, también económico y social. En Europa, específicamente, la más profunda de esas revoluciones que se les llamó a ese año de 1770 hasta 1820, la era de las revoluciones, pero en Europa, la más profunda de todas esas revoluciones fue la Revolución Francesa. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes de la Revolución Francesa. ¿Cómo inicia? ¿Cómo es que se desata esa revolución, ¿no? La desigualdad de distribución de la riqueza y del poder entre estados es una de las cosas que provoca la Revolución Francesa. La desigualdad de distribución de riquezas y del poder entre los tres estados. Esos tres estados se supone que era de la sociedad francesa. Esa desigualdad que existía tanto en la distribución, ¿no?, de riquezas entre esos tres estados se fue agudizando en el siglo XVIII. Siglo XVIII es XV, tres palitos, ¿no? Se agudizó en el siglo XVIII. Vamos a hablar que dicen la desigualdad de riqueza de los tres estados. ¿Cuáles eran esos tres estados? El primer estado era el clero y la nobleza. El primer estado, que era el clero, y la nobleza, que era el segundo. Ellos eran los privilegiados. No pagaban impuestos, poseían la mayor parte de las tierras, recibían también tasas y limosnas de los campesinos. Repito, el primer estado, el clero; el segundo estado, la nobleza, eran esos estados que tenían privilegios, no pagaban impuestos, poseían la mayor parte de las tierras, recibían tasas y limosnas de los campesinos. Y el tercer estado era el llamado estado llano, llano con doble L, así era llamado ese tercer estado o estamentos, así era como estaba dividida la sociedad francesa. El tercer estado llamado estado llano. Este carecía de privilegios, no tenía privilegios, ellos debían pagar impuestos. Entonces era el último de los estados, ¿no? No tenía privilegios, ellos debían pagar impuestos. Era un grupo muy diverso, es decir, desde los más pobres hasta los burgueses más ricos.
Ya sabemos que cuando nosotros hablamos de burguesía, ¿no? Hace referencia a esa clase acomodada, la que tiene propiedades y capital. Y así estaban formados los tres estados, ¿no? Era muy diverso esos tres estados. Venía desde los más pobres hasta los burgueses más ricos. Pero todos molestos y resentidos, todos esos tres grupos. Unos por hambre y otros por falta de acceso al poder político. Ese grupo era muy diverso, ¿no? Sin embargo, todos esos tres grupos estaban molestos y resentidos, unos por hambre, porque no tenían privilegios y cómo tenían que dar, ¿no? A las clases altas dinero, y otros por falta de acceso al poder político. ¿Cuándo se agrava esta situación? Se agravó esta situación en la década de 1780. ¿Cómo arranca o por qué se agravó en esa década de 1780? Porque hubo una serie de malas cosechas, lo que produjo que se subieran muchos precios, en especial el pan. Y eso provocó que se realizaran revueltas populares. Repito, la situación se agravó en la década de 1780 por una serie de malas cosechas, lo que produjo, ¿no? Provocó una subida de precios. Eso es normal y hasta ahora en todos los países se da. En especial subió el precio del pan y eso provocó las revueltas populares. Estamos hablando de esos antecedentes de la Revolución Francesa, ¿no? De allí ya iba, ¿no? Como un detonante. Se iba acumulando todos los problemas. Entre los burgueses también habían situaciones acerca de la ilustración. ¿Qué era la ilustración en ese tiempo? Era un movimiento de pensadores que aplicaban la razón, creían en la dignidad de los seres humanos y negaban que el poder viniera de Dios. Ese movimiento así se llamó, ilustración. Y entre los burgueses, que ya dijimos que los burgueses es la clase acomodada, ¿no? Que posee tierras, propiedades, capital, ellos pues tenían pues ese concepto acerca de ese movimiento que había aparecido en ese tiempo, ¿ya? ¿Y cuál era, de qué se trataba la ilustración? Que fue un movimiento, la ilustración era un movimiento de pensadores que aplicaban la razón. Ellos creían en la dignidad de los seres humanos y negaban el poder que viniera de Dios. Afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo. Bueno, eso es real porque nosotros somos, en nuestro país, es así, ¿no? Allí como ellos elegían reyes, ¿no? Usted sabe que era un poder absoluto que solo tenían ellos. Y cuando hablamos de que si la soberanía procede del pueblo, el pueblo, como nosotros lo hacemos en nuestro país, nosotros elegimos a una persona que nos gobierne, ¿ya? Y los burgueses tenían esas ideas que era de ese movimiento de la Ilustración. Afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo, los burgueses proponían la separación de los tres poderes del Estado. ¿Cuáles eran los tres poderes del Estado que tenían allí en ese tiempo? Tenían el ejecutivo, tenían el legislativo y judicial. Repito, ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos proponían que se separaran esos tres poderes y que también hubiera igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Querían también que se eliminaran los privilegios. Pero ¿qué ocurre? La monarquía absolutista que existía en ese tiempo en Francia, donde el rey tenía todo el poder por derecho divino. No reparaba en la pobreza, ni en los deseos de cambio de su país, que era el más poblado de Europa, Francia, ¿no? Solamente el rey se preocupaba de financiar el hueco fiscal que dejaban sus enormes gastos y las guerras. Ya había hecho una guerra y había perdido contra Inglaterra. Y también había dado apoyo a lo que fue la independencia de Estados Unidos. Sabemos que la independencia, y si vemos hasta en las películas o vemos en una red social, que Estados Unidos siempre celebra el 4 de julio su independencia, ¿no? Toman como la festividad y tienen costumbres que ellos ya como país lo hacen siempre. Y Francia había apoyado a la independencia de Estados Unidos y ya había perdido una guerra contra Inglaterra. Y eso es pérdida de dinero, no solamente ir a pelear y a luchar, eso es dinero. Y lo que hacía el rey era eso, solamente era tapar esos huecos que dejaban esos enormes gastos de él y las guerras. Y no se preocupaba y no reparaba, no solucionaba la pobreza, ni veía la forma de un cambio positivo en su país, que era el más poblado de Europa. Aparte de que lo que yo les dije, que solamente se preocupaba por tapar esos huecos, ¿no? Que dejaban sus enormes gastos, no solamente era de él, ¿no? De forma personal y de las guerras, sino también de la mujer, de la esposa. La esposa era la austriaca María Antonieta. Ella era la esposa y siempre solventaban los lujos desenfrenados de la mujer del rey, María Antonieta. Luis XVI era el rey que estaba en ese trono, ¿no? En ese momento. Luis XVI, que es la XV, un palito. Luis XVI. Luis XVI autoriza una reforma fiscal para que los privilegiados, ¿cuáles eran los privilegiados en los tres estados? Nobleza y clero, ¿no? Que eran los que tenían privilegios. Entonces, este rey autoriza una reforma fiscal para que los privilegiados, tanto la nobleza y el clero, pagaran impuestos. Recordemos y vayamos otra vez, retrocedamos, que esos dos estados no pagaban impuestos. Eran más bien los que poseían mayores tierras y antes recibían limosna de los campesinos. Entonces el rey hace una reforma que ahora esos dos estados que tenían privilegios hacen esa reforma que tienen que pagar impuestos. La oposición que se le vino fue terrible, ¿no? Se le vino esa oposición total de la nobleza y clero. No aceptaban esa reforma. En 1787 y 1788, esos dos estados exigieron reconvocar una nueva asamblea para poder cambiar esa reforma que había hecho el rey. Pero el rey convoca a los estados generales que no se habían reunido por siglos. No lo sabía, pero allí iba a desatarse la verdadera Revolución Francesa. Entonces vamos hasta allí viendo cuáles fueron los antecedentes de la revolución.
la desigualdad y distribución de la riqueza del poder entre los tres estados, ¿no?, de la sociedad francesa. Se agudiza en el siglo XVIII. El primer estado, el clero; el segundo, la nobleza, que eran los privilegiados, no pagaban impuestos, poseían la mayor parte de tierras, recibían antes limosnas de los campesinos. Y el tercer estado, que era el llano, ellos no tenían privilegios y debían pagar los impuestos. Ese fue uno de los antecedentes. Otro de los antecedentes, que a pesar de que esos tres estados eran desde los más pobres hasta los más ricos, estaban molestos, estaban resentidos, unos por hambre y otros por querer entrar a la política. Otro antecedente es que las malas cosechas provocan una subida de precios, especial en el pan, y eso provocó revueltas populares. Otro de los antecedentes que podemos decir es los pensamientos del movimiento llamado Ilustración, que existía en ese momento, porque ellos proponían separar los tres estados, ¿no?, los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que hubiera una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, eliminando todos los privilegios. Pues el rey algo escuchó, porque al final sí hizo una reforma como tal. La monarquía absoluta de Francia, que era donde el rey tenía todo el poder, ¿no?, él no se preocupaba por la pobreza ni buscaba un cambio en su país, que era el más poblado de Europa, ¿no?, Francia. Por eso decimos Revolución Francesa, francesa de Francia, ¿no? Y solo se preocupaba, que eso fue otro antecedente, de tapar solamente los enormes gastos de personales y de la esposa, y los gastos de la guerra, porque ya había perdido una guerra con Inglaterra y apoyó a la independencia de Estados Unidos. ¿Cuál es la última de esos antecedentes? Que él autoriza una reforma donde tenían que pagar ya impuestos la nobleza y el clero, que eran los estados con privilegio, que antes recibían dinero. Allí se desata, ¿sí o no?, una revuelta y oposición por parte de ellos, y en 1787 y 1788 exigen al rey convocar, ¿sí o no?, a los estados generales, que nunca por siglos no se habían reunido, pero lo que no sabían, que de allí es donde se iba a desatar la Revolución Francesa, ya de todos esos antecedentes, ¿no? Como digo, ¿no?, se va guardando un detonante cuando explota. En los estados generales, el estado llano pidió que se votara por individuos y no por estados. ¿Por qué? Porque en el estado del clero y nobleza era donde iban a ganar, porque había más personas. Entonces, por eso el estado llano, que era el estado que no tenía privilegios y pagaban impuestos, él pidió que se votara por individuos y no por los estados, que eran los privilegiados que iban a ganar, el clero y la nobleza. La polémica fue muy aguda y sin solución. Entonces, el estado llano, que era el estado que no tenía privilegios, convocó a una asamblea nacional, un organismo nuevo. El 9 de julio de 1789, esta asamblea juró no disolverse hasta aprobar una constitución. Es decir, porque el estado llano se para fuerte ante la situación, ¿no? Y se da cuenta, pues, que los dos estados de privilegiados, pues, iban siempre a ganar 2-1. Entonces el estado llano convoca a una nueva asamblea nacional, que era un organismo nuevo de ese entonces en Francia. Y esa fecha, 9 de julio de 1789, esa asamblea juró no disolverse hasta aprobar una constitución, es decir, una ley que de verdad cambiara lo que estaba, ¿no?, que hubiera igualdad dentro de los estados. Dentro de lo que es la Revolución Francesa, como les dije, un tema bastante amplio, hay varios subtítulos. Al inicio, pues di como un preámbulo a lo que inicia, ¿no?, la Revolución Francesa, los antecedentes, que los acabo de terminar,
Y ahorita vamos a hablar de la toma de Bastilla al régimen del terror. De la toma de la Bastilla, Bastilla con B grande, doble L, al régimen del terror. Vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo, profesor, puede repetir el título? De la toma de la Bastilla al régimen del terror. Ya, cuando nosotros hablamos, estamos diciendo la Bastilla, ¿no? Era una fortaleza que protegía el costado oriental izquierdo de la ciudad de París, ¿no? Que era Francia. Conocido formalmente como la Bastilla Saint-Antoine, ¿no? Ese desempeñó un papel importante en los conflictos internos de Francia. Y por la mayor parte de su historia de Francia fue usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. ¿Ya? Por eso es que nosotros vamos a hablar de eso. Y dice, de la toma de la Bastilla al régimen del terror. Vamos a hablar qué pasó allí, dentro de lo que era la Revolución Francesa, que ya se desata, ¿no? La Revolución Francesa. Un cambio de los ministros y la presencia de soldados en París hizo pensar que el rey tomaría represalias. ¿Ya? Los cambios de ministros y la presencia de soldados en París hizo pensar que el rey tomaría represalias. Las masas populares se levantaron y el 14 de julio de 1789, mire que seguimos con ese mismo año, 14 de julio de 1789, se apoderaron de la fortaleza medieval conocida como la Bastilla. Como les dije, ¿no? La Bastilla así era considerada. Era una fortaleza que protegía el costado oriental izquierdo de la ciudad de París y desempeñó un papel importante en los conflictos internos de Francia por la mayor parte de su historia y fue usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. Las masas populares, no, la gente que salió, se levantó por todo, pensaron que el rey iba a tomar represalias, entonces la gente se apoderó de la fortaleza medieval conocida como la Bastilla. Su caída en manos del pueblo parísimo, así era llamado, del pueblo parísimo con S, supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. Su caída en manos del pueblo parísimo supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen que había provocado todos estos conflictos y el punto inicial de la Revolución Francesa. Esto provocó un auténtico terremoto social, tanto en Francia como en toda Europa, incluida la lejana Rusia. Provocó, como lo comparan como un terremoto, miren, ¿no? Pero un terremoto social, una destrucción total de la sociedad de Francia, tanto en Francia como en toda Europa, incluida la lejana Rusia. En la asamblea triunfan quienes querían una monarquía constitucional, mientras se perfilan otras tendencias también, los republicanos moderados, llamados girondinos. Los republicanos moderados, llamados girondinos. Girondinos es con G.
girondinos. Iban apareciendo como otro tipo, es como que nosotros hablamos aquí del social cristiano, que vamos, que de Creo, que es de Suma, ¿no? Diferentes partidos políticos, ¿no? A esos que más o menos lo que se refiere, lo que iban apareciendo. Cuando nosotros, ahorita que yo especifiqué acerca de que en la asamblea triunfan quienes querían una monarquía constitucional. ¿Cuál era esa monarquía constitucional? ¿A qué le llamaban? En donde, eh, en la que figura el rey, que es el que representa al Estado. Eso es una monarquía constitucional, donde el rey es la figura y es el que representa al Estado. Y esos eran los que querían, pues triunfan quienes querían una monarquía constitucional, pero sin embargo iban perfilando otras tendencias, ¿no? Como aquí nosotros lo llamamos partidos políticos, allá tendencias. Los republicanos moderados, llamados girondinos, quienes ellos querían eliminar la monarquía absoluta, ¿no? Ellos querían eliminar esa monarquía constitucional donde el rey que era la figura y era el representante del Estado, ¿ya? Pero con orden y respeto a la ley. Eso, de esa forma buscaban eliminar esa monarquía los republicanos moderados. Por eso decían, quizás les dieron ese nombre, ¿no? Republicanos moderados, llamados girondinos. Ellos querían eliminar esa monarquía, pero de una forma respetuosa, siempre el respeto a la ley, que estaban basados los franceses en ese tiempo. También teníamos otras tendencias, aparte de los republicanos moderados, también estaban los extremistas. Los extremistas eran llamados jacobinos, jacobinos con J y V. Los extremistas que eran llamados jacobinos. Aquí había una persona que encabezaba estos extremistas llamados jacobinos, estaba encabezados por Maximilien Robespierre, no anote el nombre, ¿no? Tenían un cabecilla dentro de esos extremistas. Ellos deseaban no solo suprimir la monarquía, sino que ellos querían ajusticiar al rey y a todos los nobles. Eso buscaban. Los extremistas llamados jacobinos deseaban no solo suprimir la monarquía, sino que también ajusticiar al rey y a todos los nobles por todo lo que estaba sucediendo, pues, ¿no? Y era real, que tenían que ellos pagar las consecuencias de todos los gastos del rey y de la esposa, y que por todas las guerras que la perdían y que ellos querían andar colaborando a otros países, y a ellos lo que les generaba era problemas económicos en ese país, y era lo que había provocado la Revolución Francesa. Entonces eso buscaban los extremistas. Pero ¿qué pasaba? Pero son minoría, eran minoría estas tendencias que habían aparecido, porque la que triunfaba era la monarquía constitucional, porque ya estaban basados bajo un rey que era la figura, ¿no? Y esas tendencias, tanto los republicanos moderados y los extremistas, eran minoría dentro de la asamblea. Y la asamblea pues trabajaba en otros temas, porque eran minoría, no tenían voz ni voto dentro de esa asamblea. La asamblea, como no hacía caso a esas minorías, tanto a los extremistas como a los moderados, ellos trabajaban en otros temas como cuáles. Ellos decretaban o quisieron hacer un decreto donde eliminaban los derechos feudales y formula la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, igual, pues como era minoría, sin embargo, pues no hicieron caso en eliminar totalmente, ¿no?, los privilegios que existían en esos dos estados, ni que ajusticiaran al rey y a los nobles, sino que decretan eliminar los derechos feudales y formula la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando yo les indiqué ahorita que la eliminación de los derechos feudales, los feudales era como el papel influyente de la iglesia.
y el poder que ejercía la nobleza, y donde ellos protegían y siempre ofrecían al rey a cambio de dominios, títulos nobiliarios, para que le dieran esa clase social de nobles. ¿Ya? Ese era la parte feudal, ese papel influyente de la iglesia y ese poder que ejercía la nobleza, que ofrecía y protección al rey, pero a cambio que de dominios y títulos nobiliarios. Entonces la asamblea eso es lo que hizo ese decreto donde se eliminara los derechos feudales y que se formulara una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que eso iba a ayudar bastante, ¿no? Luego de muchas vacilaciones. ¿Qué significa vacilaciones? Como esa falta de firmeza, esa seguridad, ¿no? Había, ¿no? Como un stand-by, no era algo que estaba propuesto, ¿no? Sino que habían demasiado, por eso dice, luego de muchas vacilaciones, falta de firmeza, ¿no? Todas las cosas que se estaban viviendo, el rey acepta la Constitución y jura respetarla. ¿Cuándo hace eso el rey? Donde el rey acepta ese decreto que había hecho la asamblea. Lo acepta en septiembre de 1791. En septiembre de 1791 acepta el rey esa constitución y jura respetarla. Pero ¿qué pasa? Las monarquías absolutistas de Europa, sobre todo Austria y Prusia es con S, no están dispuestas a permitir esos cambios y alistan la invasión. ¿Ya? El rey acepta la constitución, pero las monarquías absolutistas no. Sobre todo Austria y Prusia, estamos hablando del continente de Europa, no están dispuestos a permitir esos cambios y alistan una invasión. Eso precipita los acontecimientos. En París se organiza la comuna como forma de autogobierno. En París se organiza la comuna como forma de autogobierno. ¿Qué es lo comuna? ¿No? ¿Qué era la comuna? Se conoció como la Comuna de París, es decir, a la primera experiencia histórica de gobierno proletariado. Aquí pues contaron con la participación de muchas personas de todos los estratos sociales, no importaba la clase social. ¿Ya? A eso se le llamó comuna. Por eso indico, eso precipita los acontecimientos. En París se organiza la comuna como forma de autogobierno. La primera experiencia histórica de gobierno, de gobierno proletariado, donde la gente, ese movimiento, cuenta con toda la participación de todos los estratos sociales. El ejemplo es seguido por todas las ciudades y pueblos de Francia. Miren, ¿no? En París que se organiza la comuna, sirvió como ejemplo para todas las otras ciudades y pueblos de Francia. Pero ¿qué sucede? En algunas zonas rurales de Francia asaltaban, saqueaban castillos. El palacio donde se habían mudado la familia real, ¿no? Ese palacio era llamado Tullerías con doble L. Allí se había mudado la familia real a ese palacio. La comuna es la que manda y es la hora de los extremistas. Los extremistas, ¿cuáles eran? Llamados jacobinos, que querían suprimir la monarquía y ajusticiar al rey a todos los nobles, ¿ya?
Entonces la comuna es la que manda y es la hora de los extremistas, es decir, de los jacobinos, que apresan al rey y lo acusan de traición. Porque pues decían ellos que el rey había conspirado con los monarcas extranjeros. Y empieza la época del terror. Por eso el título era de la toma de la Bastilla al régimen del terror. ¿Ya? Entonces allí empieza esa época, por eso es llamada así, empieza la época de terror. Aquí tenían pues los juicios sumarísimos, esos juicios tras juicios, ¿no? Tras juicios sumarísimos se les llaman pues cuando es como uno tras de otro, ¿no? Que a eso de allí muchos juicios, ¿no? Que por ser claro, ¿no? Por ser grave, tiene pues como una tramitación breve según señala la ley. ¿Ya? Entonces, como les indiqué ahorita, ¿no? Ay, que mi hija me hace perder. Ya, tras todas tras esos juicios, ¿no? Sumarísimos que les dije, ¿no? Que eran esos juicios, ¿no? Que por ser muy claro o grave, tiene una tramitación brevísima, según señala la ley, se ejecuta dentro de esos juicios, ¿no? Se establece que ellos aceptan la guillotina a los nobles y a todo aquel que se considere enemigo de la revolución. Se ejecuta la guillotina a los nobles y a todo aquel que se considere enemigo de la revolución, ¿no? De la Revolución Francesa. Una convención dominada por los jacobinos, porque eso ya era lo que estaban mandando, ¿no? Dentro de la comuna, los extremistas, los jacobinos. Y por eso pues ejecuta la guillotina, porque eso es lo que querían hacer ellos, ajusticiar al rey y a los nobles. ¿Ya? Entonces, una convención dominada por los jacobinos decreta la eliminación de la monarquía. Y tras varios y breves procesos, ¿no? Tribunales revolucionarios condenan a la guillotina al rey, es decir, al rey Luis XVI, que era el rey que estaba en Francia. Eso es lo que querían los extremistas y lo consiguieron. Condenar a la guillotina a Luis XVI. ¿En qué año? Lo hacen en el año, toda la fecha, 21 de enero de 1793. 21 de enero de 1793. Y no se salvó la esposa. También a la guillotina, a María Antonieta. La condenan a la guillotina el 17 de octubre. A los propios girondinos que habían impulsado la Constitución, incluso a los jacobinos también. ¿Ya? Los girondinos, recordemos que era esa tendencia de los republicanos moderados, que eran llamados así los girondinos. Y también le dieron guillotina a los propios girondinos. Y algunos jacobinos que como que se rebelaban, como que no estaban de acuerdo, tenían quizás, podemos nosotros lógicamente decir que tenían sentimientos, ¿ya? Porque por mucho que se hagan cosas, nadie merece, en este caso, ¿no? Porque sí hay personas que se merecen la muerte, tanta gente mala en el mundo, pero por situaciones de estas que ustedes saben que si no, en nuestro país no quedara ninguno, peor en la política. No era para que existiera este tipo, ¿no? de procesos. Y hasta a los propios jacobinos también pasaron por la guillotina. Historiadores, ¿no? Indican
que más o menos unas 40.000 personas fueron guillotinadas en Francia en ese periodo, ¿no? Según los historiadores, más o menos 40.000 personas fueron guillotinadas en Francia en ese periodo. Ahora vamos a hablar de, como les dije, esto está terrible, este de aquí yo no me puedo saltar porque yo estoy resumiendo lo que más puedo y que ustedes tengan conocimiento acerca de la Revolución Francesa, se los advertí. Ahora vamos a hablar del personaje principal de la Revolución Francesa, el famoso Napoleón Bonaparte. Bonaparte es con B grande, Napoleón Bonaparte. El terror acabará en julio de 1795 con una reacción que desplazó a los jacobinos y llevó al propio Robespierre a la guillotina. En antes les indiqué, ¿sí o no?, que de los extremistas, la tendencia de los extremistas, que eran los jacobinos, que eran así llamados, el que encabezaba era Robespierre. Entonces, como les dije, como él mismo había también dado guillotina a los propios, ¿no?, al propio grupo que él encabezaba, las personas se dieron cuenta que no estaba haciendo algo bien y ellos mismos llevan al propio Robespierre a la guillotina. Por eso dice que el terror acaba en julio de 1795 cuando matan a Robespierre. Como muere Robespierre, que era el terror que había provocado, ¿no?, la convención elabora una nueva constitución, porque como los jacobinos habían ganado, ¿no?, habían eliminado la ley que había existido en Francia, como la eliminación de la monarquía absoluta, había asesinado al rey. Entonces la convención tiene que elaborar una nueva constitución, disuelve la asamblea e instala un directorio. Ese directorio era un poder ejecutivo compuesto por 5 miembros. Repito, la convención, cuando muere Robespierre, la convención elabora una nueva constitución, disuelve la asamblea, ¿no?, que había provocado todo esto, e instala un directorio. Ese directorio era un poder ejecutivo compuesto por 5 personas, por 5 miembros. Pero en 1799, Napoleón Bonaparte, un general que se había destacado en la defensa de la Francia revolucionaria contra Prusia y Austria, recordemos que Prusia y Austria no habían estado de acuerdo con lo que había estado sucediendo anteriormente. Entonces, Napoleón Bonaparte se había destacado por esta defensa de la Francia revolucionaria contra Prusia y Austria. Y Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado que pone fin al directorio que habían creado, ese directorio como poder ejecutivo compuesto por 5 miembros. Entonces, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y pone fin a ese directorio y a la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte evolucionó en su política. Empezó como republicano, pero luego concentró todos los poderes. Empezó como republicano, pero luego concentró todos sus poderes. ¿Qué es republicano? Porque dice que inicia como republicano la política de Bonaparte. Se supone que el republicanismo es una ideología o una teoría política donde se postula gobernar una nación como república, ¿ya?, que compete a toda la ciudadanía
y no solamente a una sola clase social, ¿no? A las más altas. A eso es donde lo que se basa el republicanismo, ya que es donde la ciudadanía también tiene derecho, ¿no?, a opinar, está incluida y no hay determinadas clases sociales, ¿no?, dentro de esta ideología o esta teoría política. Así inicia, ¿no?, como el buenito Bonaparte, pero luego él concentra todos los poderes. Y aunque Napoleón Bonaparte defendió aspectos de la revolución, tanto como la igualdad ante la ley y la elaboración de los códigos penales y mercantiles, él igual estuvo de acuerdo con la gente que sí era real, que por qué tenía que existir 3 estados y 2 tenían derechos y el tercer estado, que era el llano, no. Antes ellos tenían que pagar. Entonces Bonaparte igual sí había apoyado a esos aspectos, como a la igualdad ante la ley. Napoleón Bonaparte ejerció un poder personalista y terminó proclamándose emperador, porque cambió todo, ¿no? Cambió toda la ideología y, como les dije, inició como el buenito de la película, pero luego sacó las uñas y ejerció el poder personalista y terminó proclamándose emperador. Aquí vamos a hablar de unos años que hacen referencia a esto, ¿no? Aquí sí ya terminamos aquí. Vamos a hablar de esos ciclos revolucionarios dentro de Napoleón Bonaparte y cuándo terminan sacando a Napoleón Bonaparte, porque ese creo que también deberíamos llamarlo aquí como el título anterior, que la toma de la Bastilla y el régimen del terror, también así lo hizo Napoleón Bonaparte. Entonces vamos a hablar de esos ciclos revolucionarios de 1820, 1830, 1848. Repito, los ciclos revolucionarios hasta que le dieron fin a Napoleón. 1820, 1830, 1848. Napoleón Bonaparte fue derrotado por el ejército combinado de Inglaterra, Prusia y Austria. Repito, Napoleón Bonaparte fue derrotado y fue bastante difícil, porque aquí es un resumen y si le hablara de todo lo que pasó para que lo terminaran derrotando, por el ejército combinado de Inglaterra, Prusia y Austria. En junio de 1815. Tras ese acontecimiento, de lo cual los reyes decidieron en el llamado Congreso de Viena restaurar el antiguo régimen. Como ya no había rey, Napoleón Bonaparte ya se había proclamado emperador, lo derrotan a Napoleón, entonces otra vez los reyes deciden en el llamado en un congreso llamado el Congreso de Viena restaurar otra vez el antiguo régimen, es decir, que el rey tuviera la monarquía absoluta, el poder absoluto ante el pueblo, porque ya habían derrotado a Napoleón. Ese antiguo régimen, con las mismas dinastías que habían estado en los tronos, y frenar a raya las ideas liberales. O sea, otra vez, es decir, que en vez de mejorar, otra vez como el cangrejo, querían retroceder a todo lo que habían vivido, es decir, por las mismas desigualdades sociales, porque eso era lo que se había vivido en ese tiempo, ¿no? Desigualdades totalmente de las sociedades solamente por tener privilegios y los otros no, con las mismas dinastías querían hacerlo, ¿no? Entonces iban a la misma historia, eso es lo que querían hacer los reyes tras la derrota de Bonaparte, que se había ya proclamado como rey. Dinastías, recordemos que es una serie de reyes que pertenecen a la misma familia, ¿no? Serie de reyes que pertenecen a la misma familia. Tenemos allí, pero a las ideas no se les puede encerrar, ¿no? Y en el año 1820 se levantaron revoluciones liberales en España,
Francia, Alemania, Portugal, Piamonte va unido, que es el norte de Italia. También Nápoles, el Imperio Ruso y Grecia, ¿no? Como querían otra vez, como le dije, retroceder como el cangrejo, no, los diferentes lugares ya no querían esas mismas ideas porque iban a lo mismo, o sea, entonces no había tenido ni un éxito todas las muertes que ya vimos que se había convertido por la Revolución Francesa, ese terror, y que ya con la muerte de ese jacobino que era el que encabezaba, se terminó esa época de tanta gente asesinada por la guillotina. Y otra vez regresar, ¿no? Entonces, no tuvieron que levantarse, ¿no? Revoluciones. Hicieron revoluciones liberales en España, Francia, repito, ¿no? Alemania, Portugal, Piamonte, que es norte de Italia, Nápoles, el Imperio Ruso y Grecia. Y eso hizo que apareciera una nueva oleada revolucionaria. Se produjo en 1830, por eso que estamos hablando, ¿no? Pero esas ideas como no se encerraron, cuando se levantan todas esas revoluciones liberales en el año 1820. Y esa nueva oleada de revoluciones se produjo en 1830. Las monarquías absolutistas lograron volver al poder 3 veces. Las monarquías absolutistas lograron volver al poder 3 veces. Recordemos que monarquía absolutista es la que solamente está, la que figura el rey y es la que representa el Estado, ¿no? Como habían vuelto otra vez 3 veces al poder luego de derrotar a Napoleón y tras las revoluciones de 1820 y 1830, porque recordemos que esas revoluciones de todos los países que yo nombré fue la nueva oleada de las revoluciones que se produjeron en esos años, 1820, 1830, luego de derrotar a Napoleón tras las revoluciones de esos años. La crisis económica generalizada en Europa y el descontento total obrero llevaron a una rápida y extensa oleada de revoluciones en 1848. ¿Ya? Repito, porque mire que nombro el último año, como dije, los ciclos revolucionarios, 1820, 1830, 1848. La crisis económica que se produjo en Europa y todo el descontento de la parte obrera llevaron así una rápida y extensa oleada revolucionaria de revoluciones en 1848, y a esa oleada de revoluciones de ese año, de 1848, fue llamada como la primavera de los pueblos, como la primavera de los pueblos. Pero al igual que las otras revoluciones de los años 1820 y 1830, fueron dominadas por la fuerza y no tuvieron éxito. En todos estos cambios, la gran triunfadora es la burguesía, ¿no? Como siempre, la burguesía, recordemos que era la burguesía. A ver, ¿quién me dice que era la burguesía? Es la que hace referencia a la clase social. ¿Cuál es esa clase social? Están buscando las anotaciones. La clase social acomodada, la que posee propiedades y la que posee capital. Entonces, esa fue, de todos esos cambios, no valió ninguna de esas revoluciones de todos esos años, 1820, 30 y 48, porque todas fueron dominadas por la fuerza y no tuvieron éxito, y en todos esos cambios la gran triunfadora fue la burguesía, por su influencia en los diferentes regímenes. Mientras tanto, el proletariado europeo no logró mantener sus conquistas. Cuando nosotros hablamos de proletariado,
¿no? Que es la que no tuvo, ¿no? Es una clase social, es una de esas clases fundamentales de la sociedad capitalista, es decir, que no tiene propiedades sobre esos medios de producción y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para proporcionarse los medios de subsistencia, ¿no? Es la clase trabajadora, en resumen. Entonces, el proletariado europeo no logró mantener sus conquistas y continuó con malas condiciones de trabajo hasta el siglo XX. El siglo XX es XX, ¿no? Entonces así finalizamos con lo que es la Revolución Francesa, con la finalización de que gana la burguesía por la influencia en los diferentes regímenes que tenía y la parte proletariada no logró mantener sus conquistas y continuó con esas malas condiciones de trabajo hasta el siglo XX.